Hola amigos, soy César Sánchez Torrealba, bienvenidos al final del día por Neo TV, la nueva televisión. Empezamos como es costumbre con el epígrafe del programa de hoy y dice: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy tan seguro. Esta poderosa frase es de el físico alemán, nacionalizado también suizo, austriaco y finalmente estadounidense, el señor Albert Einstein. Él nació en 1879 y murió en 1955. Einstein, además de ser ganador del premio Nobel de física, también es el autor de la famosa y revolucionaria teoría de la relatividad. Así que con este poderoso inicio damos pie a lo que son las 3 de la semana. Y empezamos rápidamente con lo que fue el caso de Betsy Chávez, la ex premier del del gobierno de Pedro Castillo, su partner in crime, su compañera y socia en la gesta golpista fallida de diciembre de 2022. Motivo por el cual, como sabemos, Betsy Chávez se encuentra actualmente recluida en el penal de Santa Mónica, mientras que se está realizando su proceso por el delito o el cargo de rebelión. Las alarmas con respecto a la prisión de la señora Chávez se encendieron cuando la semana pasada publicó a través de su abogado, el señor Noblecilla, una carta, una misiva en la que señalaba de que se estaba dando por completo al abandono, que pensaba continuar una huelga de hambre que ya venía siguiendo de manera intermitente días anteriores, pero esta vez de manera radicalizada, una huelga de hambre seca, es decir, sin recibir no solo alimentos, sino tampoco líquidos. Esta situación en la que ella no solamente anunciaba esta medida, sino que incluso se despedía ya de sus familiares, anunciaba qué hacer con sus restos, también aclaraba que no quería que ningún médico la reanimara de manera artificial, generó una serie de preocupación por parte de una serie de congresistas de bancada de izquierda principalmente, que a su vez elaboraron un documento solicitando que a la señora Chávez se le traslade del recinto penitenciario de Santa Mónica a otro más seguro para poder preservar su integridad física. Más lejos incluso fue el señor Raúl Noblecilla, su abogado, el ex alumno del Markham y defensor de casi todas las causas mediáticas habidas y por haber de la izquierda actual, quien dijo que la señora Chávez no solamente debía ser trasladada, sino que debía ser puesta en libertad, al igual que el presidente Pedro Castillo, y que si esto no sucedía, él responsabilizaba de cualquier cosa que pudiera pasarle a su patrocinada, a Betsy Chávez, directamente al, y cito textualmente, gobierno dictatorial de Dina Boluarte, ¿no? Un abogado que llama gobierno dictatorial a un gobierno que finalmente ha sido constitucionalmente elegido, ¿no? A menos que estuviéramos respaldando la teoría de que hubo fraude en el año 2021. Bueno, en todo caso, este acontecimiento que un poco estremeció, que generó alarmas sobre cuál sería el verdadero estado de salud de la señora Chávez, sufrió todo un giro de perspectiva, de óptica, de teorías, cuando a fines de la semana pasada, inicios de esta, se publicó una serie de documentos del Ministerio Público donde se señalaba, firmado por 100 internas del penal de Santa Mónica, donde el cual, 17 de ellas daban su manifestación asegurando que Betsy Chávez no estaba realmente cumpliendo una huelga de hambre. Decían de que ella en realidad comía muy bien su pan con chicharrón, que cuando tenía tiempo iba y se hacía las uñas, se la peinaba el cabello en el centro de estética que hay dentro de la prisión. Es más, algunas internas manifestaban de que el verdadero motivo de esta discrepancia, de esta misiva incluso de alerta de suicidio que estaba expresando la ex premier Betsy Chávez, se debería en realidad a un tema más que todo romántico, un lío, valga la aclaración, de faldas, me imagino, ya que la señora Chávez presuntamente tenía una relación con otra interna llamada Yajaira Santiago Asensio. Las internas habían señalado también en este documento recopilado por el INPE de que tanto la señora Chávez como la señora Santiago o la señorita Santiago solían tocarse, besarse de manera un poco impúdica y escandalosa en las mismas instalaciones de Santa Mónica, del penal, y que cuando su pareja, la señora Chávez, la señorita Santiago Asensio, fue trasladada a otro pabellón, es que Betsy Chávez habría desencadenado toda esta cruzada
para señalar de que el INPE le estaba maltratando, de que recibía acosos sistemáticos, de que estaba constantemente sometida a humillaciones y malos tratos, lo cual, de acuerdo a la versión de las internas, no sería del todo cierto. Acá esta situación nos da un vuelco completamente inesperado dentro de lo que era la narrativa de lo que veíamos sucediendo con el tema de la ex premier Betsy Chávez. Por un lado teníamos la versión de que era un tema de una protesta que ella estaba haciendo en pro de sus derechos humanos, de su propia integridad física. De ahí también se había especulado sobre una estrategia de carácter político y también carácter legal para poder de alguna manera manchar el proceso que había en su contra y lograr eventualmente una libertad o incluso una absolución. Pero finalmente nos enteramos que esto tal vez era una gran cruzada pro amor de la señora Betsy Chávez, ¿no? Probablemente al final se trate un poco de cada uno de estos elementos. Lo único que tenemos en claro es que cuando ella reapareció el día de ayer en la audiencia que viene siguiendo por este caso de rebelión en su contra, su compañero, ¿no?, Pedro Castillo, le exhortó a por favor retirar esta medida de fuerza, esta medida de protesta tan radical, porque literalmente dijo: no se puede defender al pueblo con un cuerpo inerte enterrado en un campo santo. Inspiradoras las palabras de Pedro Castillo, ¿no? La verdad nunca hemos escuchado que en sus discursos tampoco se expresara de esa forma, ¿no? ¿Quién le escribirá los tweets? No sé, pero una pregunta interesante por resolver. Otro tema que definitivamente conmocionó esta semana fue lo sucedido o las declaraciones, mejor dicho, del premier del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor César Sandoval, a quien vamos a llamar en este caso César Chosicano Sandoval. Finalmente el ministro, por fin, dijo lo que parecía claro, que es que no tiene ninguna intención de que los trenes que había traído la Municipalidad Metropolitana de Lima, los trenes donados por la empresa Coltrane, fueran puestos en marcha, ¿no? Él ya prácticamente ha dado por descartado esa opción y más bien ha sacado de la manga un proyecto que los que digamos hemos un poco investigado al respecto ya se viene manejando pues en el Ejecutivo hace varios años, pero nunca se ha podido llevar a cabo, que es la de crear toda una articulación, una ruta de trenes de cercanía que van desde lo que es el norte de Chico, la provincia de Barranca, el centro de Lima e incluso llegando hasta Ica. Este proyecto de trenes de cercanías también cumpliría lo que era la ruta Chosica-Lima, es decir, la ruta que originalmente iban a seguir los trenes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Los trenes de Porqui, los trenes de Coltrane. Entonces, de esta manera el gobierno nos sorprende porque resulta que dicen: no queremos esos trenes, eso señala el ministro, porque son trenes desechados por los Estados Unidos, esa palabra utilizó, desechados. Entonces vamos a aplicar tecnología nueva, vamos a traer trenes nuevos, estaciones nuevas y todo muy bonito, pero no sabemos hasta el momento, él no ha mencionado de dónde va a salir el dinero, cuántos millones de dólares, de soles va a costar una obra de semejante envergadura y sobre todo lo más importante, el gobierno no tiene más que 7 meses y algunos cuantos días más para terminar su gestión. En ese lapso de tiempo va a ser posible realizar una obra de trenes de cercanías que vayan desde lo que es Barranca hasta Ica. Esto es puro humo, la verdad. Y me hace acordar también un poco a lo sucedido también con el tren eléctrico, ¿no? Como recordemos, el tren eléctrico se inicia en el primer gobierno de Alan García en 1985 y luego tienen que pasar los dos gobiernos de Alberto Fujimori más el gobierno de Alejandro Toledo para que recién cuando vuelve Alan García al 2006 poder terminar esta obra, ¿no? Los que tenemos cierta edad recordamos cómo por toda la avenida Aviación durante casi 20 años vimos las famosas columnas del tren eléctrico completamente estancadas, sin que se avanzara un solo tramo de dicha obra. Y esto se resume en una palabra que prácticamente puede comprender lo que es la historia política contemporánea de nuestro país, si es que no la historia política en general de lo que es nuestra vida como república. Y esa palabra es mezquindad. Para los que dicen, ¿no?, de que tenemos acá los trenes que son chatarra, específicamente los desechos, como mencionaba el señor César Sandoval, entonces yo imagino que él presume que, por ejemplo, el Chosicano es un transporte entonces decente, ¿no es cierto? Estos buses que vemos que constantemente se estrellan en las carreteras de la carretera central, que van haciendo carreras por la autopista como si no existiera un mañana, que durante horas puntas
colocan a sus como sardinas, como si fueran ganado a todos sus pasajeros y que constantemente aparecen en los titulares por algún tipo de accidente, alguna muerte, un atropello, etcétera. Eso considera entonces el señor Sandoval que es un transporte decente. Dicen que unos trenes de hace 40 años, y también se refirió por ejemplo a los trenes que están en Machu Picchu, que tienen más de 50 años, serían trenes completamente obsoletos. Eso es lo que señalaba. Pero yo me pregunto, ¿no? Y no solamente con respecto al señor Sandoval, sino también a la prensa caviar y también a esta derecha mercantilista que se ha sumado al cargamontón contra el tema de los trenes, si es que son conscientes de que la infraestructura del Perú no tiene 40, 50, 60 años de atraso. Nuestra infraestructura tiene más de 100 años de atraso. Tranquilamente 200. Si nos vamos a lo que son las provincias, en las poblaciones rurales, todavía se vive como en la época de, digamos, de los cowboys en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Acá, para salir de una población rural y hacer una llamada telefónica, tienes que caminar horas, simplemente para hacer una llamada. No estamos hablando de entrar a una cabina de internet siquiera, sino contactarte en un locutorio, ¿no? Es como antes, en el siglo XIX, tenían que caminar durante kilómetros para mandar, por ejemplo, un anuncio por un telégrafo, ¿no? También lo que son las compras, el abastecimiento, las bodegas, por ejemplo, en muchos centros poblados se encuentran a horas de distancia, no tienes que caminar muchos kilómetros para simplemente conseguir un poco de arroz, un poco de aceite, un poco de azúcar en pleno siglo XXI. Hubo un caso muy lamentable el año pasado, me parece, no sé si lo recuerdan, de una profesora justamente de la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, la tierra de César Vallejo. Ella tenía que dar clases en una población de la Sierra de La Libertad que se encontraba más o menos unas 6 o 7 horas de Santiago de Chuco. No tuvo la profesora como forma de poder llegar hasta su destino final porque tenía que ir por un camino de trocha, consiguiendo que la transporten a veces montado sobre algún tipo de animal, en una mototaxi, etcétera. Quedó varada la pobre docente y literalmente falleció. Entonces, estamos hablando de situaciones que en ningún país que tiene una infraestructura de por lo menos de hace 50 años sucedería algo por el estilo. Y no solamente hablemos de las provincias. Si hablamos de lo que es la capital, fuera de 5 o 6 distritos que son bastante céntricos, llamémoslo así, lo que son los conos todavía están rodeados de viviendas, digamos, con techos con material prefabricado, viviendas con techos de calaminas, con esteras, ¿no? Donde no existe, por ejemplo, una sola autopista asfaltada, ¿no? Es algo increíble. El señor Sandoval habla de los desechos. Pues muy bien, en los Estados Unidos, él sabrá entonces que hay ciudades, por ejemplo, que cuando frena o se termina algún tipo de actividad económica, estas ciudades son prácticamente abandonadas tal y como están, ¿no? En imágenes, por ejemplo, tenemos lo que es la ciudad del Cairo 2 en Egipto, lo que es el Cairo en Illinois, en el estado de Illinois, donde esta ciudad, al ser abandonada porque las fábricas cerraron, se mantuvieron ahí, como podemos ver, los edificios, las construcciones, y cualquiera de estos edificios, cualquiera de estas construcciones es mucho más decente, mucho más viable para vivir que cualquier asentamiento humano, cualquier casa de esteras. Así que la próxima vez que uno se pregunte por qué es que el Perú sigue tan atrasado, por qué es que tenemos todos estos problemas de conectividad, por qué es que en las regiones pareciera que nos hubiéramos quedado en el siglo 1800, este es uno de los motivos para que comprendamos por qué es que no tenemos modernidad en el país y por qué hay un gran sector del aspecto de la clase política e empresarial que están muy interesados en que esto se mantenga así. Finalmente, para terminar, un caso que en teoría vendría a ser espectáculo, aunque sin duda es un poco más que eso, es lo que sucedió con Gisela Valcárcel a principios de la semana. Que si no le dejaron entrar en América, si le tiraron la puerta en la cara, si iba a sacar su podcast, si iba a competir deslealmente. En fin, no voy a hablar de eso en sí. Lo que quiero es aprovechar para tocar este caso de Gisela Valcárcel y tocar, digamos, a manera de alegoría, una escena de una película muy buena llamada Una luz en el infierno, o A Bronx Tale, un relato del Bronx. Esta película es de 1993, dirigida y protagonizada por Robert De Niro. El argumento en sí es sobre un mafioso de origen italiano llamado Sonny que controlaba un barrio en Nueva York durante los años 60. Este mafioso Sonny apadrina de alguna manera a un niño que se llamaba Calogero, al que le decían C únicamente, y lo hacía trabajar en sus restaurantes, los restaurantes de la mafia. Preparaba algunas bebidas, servía la comida, los platos con fettuccini, las pastas,
pasaba algunos trapos a los muebles y básicamente es eso a lo que se dedicaba. Un día el niño llega molesto a trabajar, fastidiado, y Sonny, el gánster, le pregunta, oye C, ¿qué es lo que te sucede? Y C le dice de que él estaba muy triste porque su máximo ídolo, que era el entonces estrella del béisbol, el señor Mickey Mantle, había perdido la final contra bueno, no recuerdo ahorita el equipo visitante, y se había retirado del campo de juego llorando, ¿no? Él jugaba por los New York Yankees. Entonces eso lo había penado tremendamente porque habían hecho llorar a su ídolo. Sonny, al escuchar esto, se ríe sarcásticamente y le dice, ¿eso es lo que te preocupa? ¿Que Mickey Mantle se sienta mal? ¿Sabes cuánto gana Mickey Mantle al año? Cientos de miles de dólares, lo cual al cambio ahora viene a ser millones. Y le dice, ¿sabes cuánto gana tu padre? Si tu padre se queda sin trabajo y no tiene para pagar el alquiler de la casa, Mickey Mantle no lo va a pagar. A partir de ahí cambia todo el panorama, toda la idea, la noción de vida, de percepción que tenía este niño, y se da cuenta de que las celebridades en realidad no se preocupan generalmente por sus seguidores. Y esto me parece algo muy interesante a partir de lo que sucedió con el tema de Gisela y la gran preocupación que generó en una gran parte de la población, ¿no? Sobre todo en las redes. Ahora, quiero aclarar que la señora Gisela Valcárcel tiene toda una trayectoria en televisión y sí es una persona que ha dado aportes a lo que es esta industria, a lo que es la cultura del entretenimiento. Sin embargo, hay que marcar de que las celebridades que conocemos en esos tiempos, sobre todo en esta segunda década del siglo XXI, no tienen nada que ver con las celebridades que conocíamos antiguamente, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran celebridades antes? Celebridades en la música fueron, por ejemplo, desde Liberace, fue Elvis Presley, fue, por ejemplo, el señor Frank Sinatra. Celebridades en la ciencia fue Albert Einstein, fue el señor Stephen Hawking. Celebridades en la literatura, con todas las palabras, lo que significa ser una celebridad, fue Charles Dickens en el siglo XIX, lo fue también, por ejemplo, Oscar Wilde, el dandy, y también, sin ir tan lejos, también fue una celebridad, por supuesto, nuestro premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. Pero las celebridades que tenemos en la actualidad, con los streamers, con la cultura influencers, es algo completamente distinto. Antes las celebridades no solamente eran personas efectivamente millonarias, famosas y con un estilo de vida quizá excéntrico, no, eran personas que estaban dejando un legado. En la actualidad la cultura occidental está muerta, es la verdad, ya prácticamente no se construye un legado. Las celebridades lo único que hacen es construir tendencias y generar dinero de manera efímera, y eso está muy bien por ellos. Yo los aplaudo y celebro que puedan haber encontrado la forma de lucrar a través del ocio de la sociedad actual, ¿no? Como en algún momento señaló el pintor Andy Warhol, hacer dinero es una forma de arte, y sí, creo que en cierta forma tiene razón. Sin embargo, estamos ante, como les comentaba, una serie de famosos, de celebridades que no están dejando nada para la posteridad. Para estas celebridades, sus seguidores no son más que una masa amorfa. El like que le das no le importa en lo más absoluto. Le importa sí que ese like sean 10.000 likes, 100.000 likes, 1.000.000 de likes, pero tu like individualmente no importa. Tampoco le importa, por ejemplo, tu crítica que le puedas hacer con respecto a alguna actitud negativa, algún acto, digamos, poco alturado que puedan haber tenido. Eso no les importa. Lo que sí les importa es perder, por ejemplo, 20.000, 30.000 o 100.000 suscriptores. Eso sí les interesa. Entonces no voy a terminar esta reflexión diciendo de que, por ejemplo, pónganse a escuchar, utilicen Spotify para escuchar música clásica, o YouTube para ver documentales, o por ejemplo que dejen TikTok y pónganse a leer en sus teléfonos celulares un libro digital. No porque está mal, sino porque sé que así no es como funciona la vida. Pero por lo menos no estén tanto dependiendo en base a esta ilusión. Con que le des tu like y tu tiempo a estas personas es bastante. No consumas, no gastes por sus contenidos que en línea general son básicamente gratuitos, ¿no? Porque recuerda una cosa: cuando no tengas para pagar tu pensión por alimentos, ni Gisela Valcárcel, ni Magali Medina, ni Macanaki, ni Cristo Rata te la van a pagar. Así que, haciendo esta aclaración, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Cristian Castro Silva, editor y escritor. Volvemos con él en unos minutos.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta al final del día. Ya estamos acá en el estudio con Cristian Castro Silva. Cristian Castro Silva no viene de México, viene de acá de Perú y él es escritor y editor y viene a conversar con nosotros tanto sobre su obra, su producción editorial y por supuesto un tema muy interesante que es todo el escenario de lo que es la industria independiente editorial acá en el Perú. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. César, gracias por la invitación, gracias a tu producción también por pasarme la voz y nada, por estar aquí, porque le brindan un espacio importante a la literatura, a la cultura, que tanto necesita nuestro país, ¿no? Leer es muy importante y creo que este espacio que le están brindando a los escritores peruanos es muy importante también para hacernos un poco más conocidos, ¿no? Así es. Acá, bueno, hablar de industria editorial realmente en el Perú es un tema muy amplio. Tenemos una industria editorial mainstream, tenemos una industria independiente y tenemos una industria editorial que prácticamente ni siquiera se conoce. Así es. Pero antes de empezar con el tema, a ver, quiero ver si unimos dos temas muy importantes, que es tanto tu vocación y desarrollo como escritor y también como editor. Entonces, cuéntanos, ¿tú primero empiezas a escribir o tal vez empezaste con la editorial para poder publicarte? Cuéntanos cómo se mezclan esas dos pasiones, esos dos aspectos vocacionales. Bueno, en realidad yo empiezo escribiendo desde el año 2000, o sea, desde que tenía 18 años, cuando estaba en la universidad. Escribía poesía, estaba en un diario universitario. ¿De acuerdo? Creo que estudiamos en la misma universidad, tú y yo, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero era un diario universitario donde yo participaba como redactor. Y bueno, yo hacía pequeñas investigaciones para el diario, pero en realidad a mí me gustaba escribir poesía, ¿no? Y me gustaba escribir, pero me di cuenta que escribía solamente para mí. Okay. ¿No? Porque no quería que nadie lo lea porque no sabía si iba a gustar o no sabía, pues que o sea, tenía mucho miedo a la crítica, ¿no? Un chico de 18 años muy inseguro, ¿no? Pero fue justo a los 18 años, en el año 2000, que conozco a un amigo, Juan José Sandoval, que saca su libro Barrunto, ¿no? Y creo que a él sí lo conocemos. Claro, ¿no? y es amigo de la casa también. Entonces, este amigo pues saca su libro y yo dije, oye, pero él sacó un libro, entonces, y él era un poquito mayor que yo. Juan José, no te molestes, pero yo me doy cuenta de que entonces sacar un libro es posible, pero mira, me demoré mucho, ¿no? Ahí a los 18 años es que escribo Arquetipo Imperfecto, que fue mi primer libro, pero no, digamos que lo escribí por completo y lo utilizábamos solamente como, o sea, con Arquetipo Imperfecto hacíamos cortometrajes con mis amigos en la universidad, o sea, ese libro servía para eso, pero no lo publicaba, ¿no? Entonces ya tuvieron que pasar 18 años. En el 2018 se me metió en la cabeza publicar. Y ahí viene algo que creo que también querías conversar, que era cómo son las editoriales en nuestro país. Yo para ese momento ya no solamente tenía Arquetipo Imperfecto, sino tenía mi poemario Agridulce 1, el poemario Agridulce 2, y tenía unos libros de investigación que yo había hecho en el tiempo que estaba haciendo mi tesis, ¿no? Este libro y este de acá, comunicación de jefe de Estado y calidad de atención ginecológica en un hospital. Entonces, allí ya tenía una serie de libros, ya tenía 6 libros, ¿no? Hay uno más que escribí que se llama La Cura Final, que es una historia de terror. Entonces, yo ya dije, bueno, ya con 6 libros de repente puedo hacer algo. Entonces, me fui buscando editoriales y, bueno, salí muy decepcionado, porque las editoriales te ofrecen una serie de condiciones que para el escritor son verdaderamente lamentables. O sea, me decían, no, mira, este libro puede ser, este no, este sí, este no, pero déjanos y después de unas semanas me llamaron nuevamente y me dijeron, mira, este libro nos interesa, ¿no? Fue Arquetipo Imperfecto. Y La Cura Final también les interesaba. Pero el tema es este. Vas a firmar este contrato, ¿no? Y vamos a armar tu libro, todo, y por cada libro vendido vas a recibir el 16% de ganancia. De acuerdo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que yo era un escritor desconocido, no sé qué tanta sería la promoción, la verdad es que no le veía mucho futuro, ¿no? a esa carrera de esa forma. Entonces ahí es donde yo ya digo, bueno, esto va a ser complicado, se va a poner muy difícil, mejor voy a hacer mi editorial. Entonces así fue como comencé a armar mi propia editorial y comencé a publicar mis libros. Entonces allí fue que comencé a juntarme con otros escritores
Y otros escritores me decían, oye, yo también quisiera publicar, estoy buscando, oye, yo te publico. Y así comencé a publicar escritores y ya pues es así que SCS Comunica, mi editorial, ya va a cumplir 6 años este año y bueno, nos está yendo bien, ¿no? Ya hemos publicado hasta el día de hoy 78 escritores en Latinoamérica, o sea, no solamente en Perú, sino Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, Uruguay, varios países. Ahora, digamos que tú empiezas de alguna manera muy a la peruana, por así decirlo. Es decir, en el Perú, claro, o sea, cuando tú te das cuenta que de repente no existen las oportunidades, las creas, ¿no? Ese Claro. es el ADN del emprendedor peruano, ¿no? O sea, no es la oportunidad, entonces yo la creo. Pero, a ver, algo que yo te quiero hacer la pregunta a ti, porque es lo que a veces la gente que no está en lo que es precisamente el tema del negocio del libro se pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú empezaste a hacer esta indagación para ver dónde publicar tus libros, ¿encontraste que existía una industria editorial peruana como tal? ¿Existe una industria editorial? ¿Podrías llamarlo así? Lo que pasa es que, mira, yo fui a una editorial muy conocida. Ya. Claro, yo me llamo Cristian Castro, ¿no? O sea, soy el homónimo del cantante, pero nada más, o sea, es lo único que se conoce de mí, ¿no? Ok. Pero yo supongo que para llegar a esas editoriales, o otras editoriales, quizás mucho más grandes, habría pues que tener un apellido compuesto, o de repente ser amigo de algún personaje para que tengas otro trato. A mí me trataron muy mal, o sea, era como que yo di mis 6 libros, pero me llamaron por 2, pero me llamaron mucho después, creo que después de 2, 3 meses, ¿no? Entonces me mandaron un correo todavía, citándome por una reunión. Entonces, a mí me pareció que eso no iba a tener mucha relevancia, ¿no? Porque imagínate, ¿no? O sea, este señor es Cristian Castro y sus libros se venden acá, pero de repente no iba a pasar nada tampoco. Entonces yo dije, quizás si yo hago una propia editorial y comienzo a hacerme, yo había estudiado comunicaciones, yo mismo voy a hacerme mi propio marketing, voy a buscar mis propias entrevistas. Es así que comencé con todo este tema, como tú dices, a la peruana, ¿no? Y la verdad es que me resultó bien, porque poco a poco, aquí en Perú no ha pasado eso. No he estado en una feria del libro grande hasta ahora, he estado en pequeñas ferias, ¿no? Pero en el extranjero sí. En el extranjero he participado en ferias del libro en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en Irán. O sea, estuve hace poco en la feria del libro de Teherán con estos nuevos libros, con estos 2 libros que son los últimos que saqué. O sea, eso fue sorprendente, ¿no? O sea, yo, así a la peruana, como dices, realmente llegué muy lejos y entonces sigo en ese camino. Claro. Vamos a hablar de tus publicaciones, pero antes quería preguntarte, por ejemplo, cuando hablabas de las ferias, ¿también has tenido oportunidad de estar en provincias? Sí, he estado en regiones, he estado en Cañete, he estado en Chiclayo, he estado ¿Ayacucho? No llegué a Ayacucho por falta de tiempo, pero estuve en Tacna, estuve en Moquegua, estuve también en Trujillo, o sea, en lugares donde de repente me he podido presentar, he presentado mis libros, en Ica, en Nazca, también en universidades. Básicamente me invitan a universidades a dar una charla y presentar los libros, y también se venden los libros, ¿no? Pero cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, básicamente presentaciones. En provincia, sin duda, que existe un movimiento, eso es claro, ¿no? Yo también, bueno, publico libros hace varios años, he tenido oportunidad de estar en provincias, pero sin duda, lo que son, por ejemplo, eventos que no están afiliados a la Cámara Peruana del Libro, Así es. a nivel pues de convocatoria, de logística, es ampliamente marcado, ¿no? Sí. O sea, no puede, yo he visto, claro, ferias que se han hecho, por ejemplo, acá en el Norte Chico, tal, en Chimbote, por ejemplo, en las mismas plazas, con una organización interesante, pero no puede competir con una organización de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, las ferias que se hacen incluso en Trujillo, en regiones pero que son auspiciadas por la Cámara, tienen otra llegada, ¿no? Sí. Entonces es como si las editoriales independientes, que en realidad son muchas, cuando uno, al menos, bueno, hace 15 años, Cristian, no sé cómo será ahora, pero movías una piedra y encontrabas, ¿no? Pero a la vez también tenías de que estas editoriales funcionaban también de una manera muy a la guerra, digámoslo así, y cada vez que salía, y se formaban cada vez que salía un proyecto, y de ahí muchas veces las personas, los mismos editores, se estaban dedicando a otras cosas, ¿no? O sea, no era un trabajo, digamos, a tiempo completo, como no lo es lamentablemente, él es la mayoría de los literatos, Así ¿no? es. Publican sus libros, pero tienen que dedicarse a otras cosas para sobrevivir. Para sobrevivir, tú lo has dicho, lamentablemente es así. Sin embargo, yo sí me dedico a tiempo completo a este editorial que tengo y a escribir, o sea, yo trabajo con bastantes escritores de varios países
Y siempre estoy teniendo trabajos con ellos, ¿no? O sea, siempre llega un libro el cual hay que editar, o hay que hacerle una corrección de estilo, o hay que hacerle un rediseño de carátula porque se va a relanzar nuevamente. Entonces, muchos se sorprenden, ¿cómo puedes vivir de la cultura? Me dicen. De hecho, tengo varios trabajos dentro de la misma editorial, ¿no? Por ejemplo, también me dedico a asesorar tesis, que es muy común ahora. Correcto. Vendo mis propios libros, hago la publicidad de los libros de mis clientes. Aparte de eso, en CCS Comunica, que es mi editorial, no solamente pues le hacemos el libro al cliente, sino también le buscamos publicidad, le buscamos entrevistas, le hacemos también notas de prensa, o sea, algo que quizás otras editoriales no lo hagan, pero nosotros lo estamos haciendo porque como somos una editorial, llámese todavía artesanal, porque no somos una gran editorial, lo que buscamos es diferenciarnos, tratando de ayudar al escritor, y esto es lo importante y esto es el beneficio diferencial de nuestra editorial. Que el escritor gane el 100% de su libro. Okay. O sea, nosotros le sacamos el libro al cliente y ¿dónde ganamos nosotros? Claro, podemos ganar de repente un poco una parte de la impresión, pero también ganamos a la hora de diagramar el libro, hacer la corrección de estilo y la carátula. Pero después de eso ya nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje. O sea, a mí esa charla con la gran editorial se me quedó. O sea, el 16% de tu obra. O sea, es tu obra y solamente vas a ganar el 16%, no. Y dije, voy a crear una editorial donde el escritor gane el 100% de su obra. De acuerdo. Entonces, después de sacar el libro, lo promocionamos al escritor, le buscamos sus entrevistas, hacemos sus notas de prensa y hacemos que él solito pues, pueda promocionar, vender y ganar el 100% por cada libro vendido. Pero entiendo que hay un acompañamiento, ¿verdad? Porque... Claro. Lo que sucede también con muchas editoriales, por ejemplo, a mediados de los 2000, inicio de los 2000, es que está bien, publicaban tu obra, por ahí te la posicionaban incluso en algunas librerías, pero ahí quedaba todo. Conozco amigos a los que les daban cajas de libros enteras, 500.000 libros, y no sabes qué hacer con tantos libros. Exactamente. Genial, ganas el 100%, pero ¿dónde vendo esa cantidad? ¿No? Y eran editoriales que en la práctica, o sea, fungían de editoriales, pero en realidad eran prácticamente imprentas. Así es, tal cual, ¿no? Así es, no, en este caso no. CCS Comunica también tenemos un plan de trabajo, o sea, nos sentamos a conversar. Y básicamente no te obligamos a decir, oye, tienes que sacar 1000 libros con nosotros, no. O sea, le decimos al cliente, ¿cuántos libros crees que necesitas? Ya, mira, hay clientes que nos dicen, sácame 1000. Pero nosotros les decimos, espérate, ¿estás seguro? Porque sacarles 1000 libros a un cliente, al final se va a quedar con sus cajas ahí hongueándose, porque no los va a vender. Los primeros que te compran son amigos y familiares. Claro. Después ya tienes que ir abriendo, expandiendo un poco más tu espacio para llegar a los amigos de tus amigos, o de repente comenzar a visitar colegios, universidades, ¿no? Y así vas vendiendo. Entonces, hacemos un plan de trabajo y le decimos al cliente, mire, te conviene sacar 100, 150 o 200 a lo mucho. Hay clientes que piden 250 y aún tienen cajas, ¿no? O sea, nosotros nos convendría sacar 1000, nos convendría sacar 2000, nos convendría sacar 500, pero somos conscientes de lo que va a pasarle a ese cliente, porque ese cliente no va a regresar, ¿me entiendes? Okay. Entonces nosotros lo que le recomendamos es saca 100, ¿no? Si necesitas más, volvemos a sacar los otros 100. O saca 150, o sea, ese es el plan de trabajo que hacemos. Eso es justamente lo que nosotros trabajamos y también hacemos porque somos conscientes. No es porque nos convenga sacar 1000, le sacamos 1000. Entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos, un trabajo de preparación, de estrategia, porque lo que queremos es que nuestros escritores vuelvan, ¿no es cierto? No es que, ya, sácate 1000 y no me importa lo que hagas, no. ¿Y sabes por qué te digo esto, César? Porque trabajo bajo mi experiencia. O sea, yo en su momento, cuando recién saqué mis 6 primeros libros, me aloqué. Saqué 500 de cada libro. Yo todavía tengo cajas en mi casa. O sea, tengo cajas de mis libros antiguos, ¿no? Entonces, bajo la experiencia que yo viví en los primeros años que creé la editorial y que saqué mis propios libros, es que yo trabajo para ayudar a los nuevos escritores. Así es. Y Cristian, si ya es de por sí complicado, como vemos, vender libros en Lima, en provincias, ¿cómo vendes libros en el extranjero? A ver, cuéntame, un autor nacional. Sí. Mira, yo te digo la verdad, y lo digo con mucha tristeza, aquí muchas personas no me conocen. Claro, si tú pones mi nombre en Google, te van a aparecer muchísimas menciones, fotos en otros países, ¿no? Con personajes muy distintos, pero en otros países nos valoran muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Venezuela, la misma Venezuela, ¿no? Que tiene muchos, de repente, los ojos puestos ahí de toda Latinoamérica, pero en el tema cultural está trabajando bien,
O sea, yo no sé cómo es el tema político, porque no puedo opinar sobre ellos, pero el tema cultural es bueno, porque por ejemplo me han invitado varias veces allá, he vendido poemarios por allá, en Colombia también vendí muchísimos libros, en República Dominicana también he vendido libros, estuve en Bolivia también este año, a principios de año, entonces ahí he estado vendiendo libros. Ahora, lo más gracioso de todo, lo más raro de todo, es que también estuve en Irán. Y ahí presenté estos dos libros. Quería que me cuentes esa experiencia. Muchos de estos libros. ¿Por qué? ¿Cómo llego a Irán? O sea, por favor, ese libro se llama Juguetes entre los escombros, que es una vista sobre los niños de Palestina. Correcto. Es cómo viven su día a día, cómo ellos, algunos sobreviven, algunos no. Y es un libro muy fuerte, es un libro muy fuerte que me costó mucho trabajo escribirlo. ¿Tiene testimonios tal vez? Son historias, sí, son historias que yo estuve investigando. Fue un apoyo que me dio la Embajada de Palestina el año pasado, en el 2024. Y ellos me dieron una serie de videos, ¿no?, para investigar, y yo seleccioné 8 historias que seguí buscando, que seguí investigando, pero que no, digamos que las historias están incompletas. ¿Por qué? Porque ya sea porque ese niño desaparece, porque no sabemos qué pasa con él, seguramente muere, entonces yo tenía que completar la historia con algo de ficción. Pero son historias que comienzan y que son reales en el inicio. Entonces, y algunas sí las encontré completas y las redacté todas, ¿no? No es la descripción del video, es lo que he podido encontrar de esa persona. Y algunos detalles ya los completo, ¿no? Como la ciudad, ¿no?, el distrito, la calle donde vive, que ya yo tengo que completarlo porque lógicamente no estoy ahí, ¿no? Porque muchos me critican también, oye, pero ¿cómo puedes escribir si nunca has estado ahí? O sea, y yo he estado investigando, o sea, hace 1 año y 9 meses para escribir ese libro, y fue 1 año y 9 meses muy difícil, César, porque es un libro muy, muy, muy triste. Entonces, ese libro fue el que me fue abriendo las puertas y me invitaron, gracias a ese libro me invitaron a Irán. ¿Y cómo fue la recepción, digamos, a lo que voy es, las personas, ¿no es cierto?, o sea, que reciben ese testimonio, o en todo caso esta ficción, pero de una persona efectivamente que viene de un lugar tan lejano? Así es. ¿Notaste, digamos, la reacción? ¿Hubo una empatía con...? Sí, en Irán, ¿cómo llega ese libro hasta Irán? O sea, en Bolivia me presento a principios de año y en Venezuela llevando ese libro. Ya. Conocí a unos amigos, conocí amigos de todo el mundo. Nos reunimos en Venezuela, también habían otros escritores, y conocí a una amiga de Irán. Y a ella le di este libro en su versión virtual, ella lo leyó, le gustó y me invitó a Irán. Me invitó a Irán. Me sorprendí en Irán porque allá los iraníes hablan, si no hablan inglés, hablan español, pero muchos de ellos hablan español. O sea, era muy sorprendente que tú llegabas allá y conversabas con amigos de allá y te decían, yo hablo español, te decía, pero con su forma, ¿no? Claro, y les gusta leer en español porque ellos dicen que con eso lo practican. Entonces, ese libro gustó mucho allá, ellos están a favor también de Palestina. Es raro, como dices tú, que alguien que está tan lejos como yo pueda fijarse en historias como esas, pero no sé, la humanización, ¿no? O sea, hay que ser muy deshumanizado para no pensar en las personas que están ahí sufriendo. Entonces, ese libro dio ese pie, estuvimos allá presentando ese libro, vendiendo ese libro. Compraron muchos amigos de varios países, ¿no? Lo tienen ahorita, por ejemplo, amigos de Indonesia, que conocí allá, que son también escritores, amigos de Túnez, amigos de Irán, de las universidades. O sea, para mí fue sorprendente. Aproveché justamente en esta fecha que también había terminado de escribir ese libro, y este libro lo presenté allá en la Feria del Libro de Teherán, que se llama 2 historias de amor que no pudieron ser. Es como es un libro de 12 historias. Lógicamente comienzan siendo de amor, pero te cuenta, pues, ¿no? Cómo es el sufrimiento por amor. Y bueno, fueron los libros que presenté allá. Si me vas a preguntar cómo es Irán realmente, a mí yo me quedé muy sorprendido porque lo que yo había aprendido, lo poco que había aprendido sobre Irán en las películas estadounidenses o hollywoodenses, es sorprendente porque no es como lo pintan. Realmente, César, me quedé sorprendido. Los iraníes son personas muy carismáticas, son personas muy amables. Las mujeres son totalmente libres de usar o no usar su manta. Si sales a la calle sin la manta no hay problema, si sales con la manta tampoco hay problema. O sea, son ellas las que quieren usarla,
la mujer es como un ser divino allá. Okay. De verdad, César, me sorprendió porque tú a las mujeres allá no las puedes ni siquiera tocar ni saludar. O sea, tú las saludas con una reverencia y ni siquiera puedes darle la mano ni nada, solamente de lejos hablar con ellas, sí, todo lo que quieras, pero no puedes ni siquiera saludarlas ni tocarlas. Pero no hay esa sensación entonces la que se percibe a través de la propaganda acá occidente, que la mujer es como un objeto, es decir, para nada. Claro, pero no en el sentido occidental, claro, ¿no? Sino claro, como si fuera un ciudadano de segunda clase, no. No, o sea, no, es totalmente distinto y diferente. O sea, también me quedé sorprendido porque mi amiga de allá de Irán, quien me invitó a la feria del libro, ella sí habla español, ¿no? Entonces ella me dijo, amigo, así como nos saludábamos en Venezuela, no nos vamos a poder saludar aquí. O sea, claro. Aquí hay hay una policía moral. Entiendo. Claro, yo soy el extranjero, si yo la saludo a ella, la multa se la ponen a ella. Okay. Entonces era muy extraño. Y la relación también que hay entre hombres. O sea, los hombres son muy carismáticos con sus amigos. O sea, acá nosotros nos damos la mano, hola, ¿qué tal? ¿No? Pero allá los hombres se dan un beso en el cachete. Claro. O sea, tú dices, oye, pero nosotros estamos totalmente distintos, ¿no? Me sorprendía mucho la cultura que ellos tenían. Entre otras cosas también, me sorprendió también la ciudad. Teherán es una ciudad muy ordenada, muy grande, súper grande. Creo que es mucho más grande que Lima, pero lo sorprendente es que no había personas en abandono. O sea, no había homeless, las calles estaban... O sea, no había gente durmiendo en las calles son totalmente limpias. ¿Mendigos? Nada era sobre... Yo pregunté, oye, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué las calles están tan limpias y por qué no? No, acá todas las personas tienen un hogar y si no lo tienen, pues hay entidades que acogen a las personas que están solas en la calle. Okay. Otra cosa también que me contaron, porque también lo pregunté, ¿cómo funciona acá la municipalidad? Le digo, o sea, ¿por qué la calle siempre está limpia? Me dicen, no, nosotros, por ejemplo, nosotros no votamos por un alcalde, o sea, nosotros votamos por un consejo de personas que son de la ciudad. Y ese consejo elige al alcalde. Correcto. Que es el tipo más probo. Y él es el que tiene que cuidar la ciudad. O sea, es una cosa increíble. La gente, hay tráfico sí, pero la gente no es como acá que estás en el tráfico manejando y sacas tu cabeza por la ventana y dices, ¡ay, maneja bonito! Ya, una cosa así. No. Allá la gente se trata con respeto. O sea, yo cuando estaba en el carro con los compañeros que me llevaban, no se peleaban, ¿no? El otro se le metía y el otro más bien le decía, oye, discúlpame, estoy muy apurado, pero hablaba en su idioma, ¿no? Y le decía, no, pasa, anda con Dios, decía, se hacían una reverencia así que se llama Salam Aleikum, decía, ¿no? Anda con Dios, una cosa así. Y yo decía, ¿de quién se trata? ¿Lo conoces? No, me dice, el hombre está apurado, tengo que ayudarlo. O sea, yo me quedé sorprendido, de verdad, yo dije, conocí las mezquitas, conocí a los imanes, que son como sacerdotes, que nos invitaron ahí a las mezquitas. Fue una experiencia increíble, o sea, es una parte del mundo que me sorprendió. Bueno, también que nos llevan pues miles de años de adelanto porque ellos han sido una civilización. Tal cual. Ajá. Pero también pues se tratan con mucho respeto, ¿no? O sea, que me quedé sorprendido y me quedé fascinado. De hecho, con ganas de regresar, pero no sé cuándo me volverán a invitar, pero eso fue lo sorprendente de ese viaje, César. Claro que sí. Y volviendo un poco, Cristian, a lo que es el ámbito, bueno, local, nuestra realidad, ¿cuál vendría a ser para ti el mejor aliado para lo que es la gestión cultural? ¿El sector privado o el sector público? ¿Y por qué? ¡Wow! Es difícil, porque el sector privado, yo te voy a decir que de todo el tiempo que he venido trabajando en la literatura y los libros, en el sector privado me he dado cuenta que hay círculos. Ya. Hay como castas, como círculos. De acuerdo. Es lo que le dicen la argolla, ¿no? Porque allá pues tienes que tener pues el apellido, pues, ¿no? Compuesto. Siempre digo eso, ¿no? Pero no necesariamente compuesto, pero digamos que... O por lo menos ser una celebridad. Una celebridad, ¿no? O sea... Mira, yo no sé si decir nombres, pero por ejemplo, la hija de una presentadora muy conocida de televisión, de la cual hablaste hace rato, presentó un libro una vez. Ah, claro. Entonces, ella presentó un libro una vez y se vendió ese libro y salió a una feria del libro y todo. Pero ella no es escritora, ¿no? Pero caray, yo lo vi en todas las tiendas ese libro. Y por ejemplo, como te dije nuevamente, ¿no? Cristian Castro o un Juan Pérez que saca un libro y que nadie lo conoce, es bien difícil que lo puedas vender, ¿no? Entonces, yo estoy todavía en el proceso, ¿no? Yo te digo, yo vendo mis libros por redes sociales, a punto directo, voy escribiendo a la gente, les presento el libro con videos, ¿no? Me hago como trailers. Pero también promociono los libros de mis clientes, ¿no? Ahora, yo no gano nada por eso, ¿no? Pero los promociono porque digamos que cuando ya mis clientes conectan conmigo es como un apoyo continuo que yo les doy, ¿no? Porque yo también vendo mis libros así, claro. Entonces esa es la forma.
Ahora, privado no sabría decirte porque privado tiene sus círculos, entonces los privados se ayudan entre ellos, ¿no? El público, pues yo trabajé en la Biblioteca Nacional hace años, hace 10 años exactamente trabajé allí, y no vi mucha ayuda de la Biblioteca Nacional. Inclusive hace poco estuve haciendo un trámite para un cliente en la Biblioteca Nacional y por una palabra que tenía el libro dentro de la hoja de presentación, o que le dicen hoja de créditos, Okay. Por un error no me aceptaron los libros y no me culminaron el trámite. Y le digo, pero solamente... No, vuelve a imprimir el libro, señor. O sea, y, claro, no me puse a pelear con el señor de ahí porque es su trabajo, ¿no? Y es lo que le mandan a hacer, ¿no? Pero imagínate, César, o sea, tanta burocracia por una palabra mal impresa en la hoja de créditos que no te terminan el trámite y no te reciben los libros. O sea, imprimir libros es difícil también y cuesta bastante tiempo, porque no te van a imprimir 2 o 3 o 4, ¿no? Tienes que imprimir 100 o... Entonces, eso también, digamos, desde el punto de vista público también es muy difícil. Entonces, ¿qué queda por hacer, no? Estas cosas artesanales que hacemos, crear editoriales o trabajar con editoriales jóvenes que buscan otras alternativas o que tienen un beneficio diferencial, ¿no? Y los estímulos económicos, por ejemplo, que es el Ministerio de Cultura, o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que significan un aporte en sí? O sea, yo no digo que deberían desaparecer, pero mi posición es que yo no creo que cumplan el verdadero fin, que supuestamente es descentralizar, democratizar, visibilizar, los términos de moda, a ciertos escritores, porque en realidad también responden a una argolla. Ahora, que con esto esté diciendo de que por ende entonces no deban existir, no podría sonar también una posición de que, entonces como yo no soy parte de la argolla, como a mí no me beneficia, entonces no deberían existir, y la verdad es que no es tampoco mi posición, o sea, yo no creo eso, pero sí, desde mi punto de vista, no sirven para lo que supuestamente es lo que ofrecen. Yo te pregunto, ¿tú cuál es tu percepción con respecto a ese tipo de estímulos económicos? También pienso igual que tú, mira, César, porque yo he postulado a un montón con procesos que han abierto el Ministerio de Cultura y no sé qué es lo que hago mal. O sea, yo lo reviso varias veces, lo consulto con otros profesionales, presento la carpeta y siempre ganan otros. O sea, no sé si serán conocidos, no lo sé. Recuerda, César, también, yo he trabajado mucho tiempo en el Estado y te lo comentaba. Claro. Yo creo que esos concursos, y sí, lo digo así porque así posiblemente sea, no lo sé, no lo estoy afirmando, es mi opinión, pero los concursos casi siempre están arreglados, ¿no? Todos los concursos del Estado, casi todos están arreglados, o son por recomendación. A mí me parece que estos, desde mi opinión, pienso también que estos concursos podría ser que sí. He postulado muchísimos, César, muchísimos, y presentando todo conforme tal cual hasta, o sea, ellos te eliminan solamente si foleaste mal. Entonces, imagínate a ese punto. Entonces, yo no sé si los otros no se equivocan o son verdaderos trabajadores públicos que conocen todo, pero ellos, o sea, mucha gente gana, pero yo en todos estos años que vengo, porque para eso hay que pertenecer a Rentoca, ¿no? Que es el registro de autores y escritores y una cosa así, ¿no? Que también me inscribí, pero tampoco, o sea, ni con eso, ¿no? Entonces, yo no sé qué es, yo no sé, desde mi opinión, yo siento que no, pareciera que sí, también parece que hay ahí una argolla, no lo sé, pero yo varias veces he intentado esos concursos, ¿no? Y Cristian, ¿qué opinas lo que sucedió con el tema del libro de Polay Campos en la feria? Me interesa saber tú como editor, porque también de alguna manera fue un tema editorial, era una editorial, digamos, entre comillas, pequeña, ¿no? Pero que igual tenía el acceso con la cámara, creo, ¿no? Que era Chatagua. Yo estuve en la Feria del Libro, sí, estuve varias veces paseando por ahí porque fui a visitar a Alejandro Neira, que es un conocido mío. Él presentó su libro, fuimos... pero que fue Ministerio de Cultura. Claro, y que fue director de la Biblioteca Nacional. Yo, en el tiempo que él entró, yo justo salía y él entraba, entonces yo lo conocí de ahí. Fui con mi socio Eduardo Radici a la a la Feria del Libro, estuvimos ahí, fuimos a la presentación y fue un momento chévere, compartimos con él, ¿no? También con Marcos Cifuentes también fuimos a verlo, o sea, siempre hemos estado ahí con las presentaciones de los libros que más nos interesaban. Claro. Pero crucé con ese problema, la policía entró, estuve ese día. El día del allanamiento. Sí, fue, o sea, fue algo raro porque yo no sé.
Mira, yo desde mi perspectiva, pero también lo escuché decir a algunos conocedores, en ese libro no había apología al terrorismo. O sea, yo no lo he leído, pero se sabe que apología al terrorismo es cuando das vivas y hablas de, ¿no? que vivan los terroristas, no sé, cosas como esa. Pero en ese libro no, ese libro es un libro. O sea, el tipo ha escrito un libro y habla de un testimonio. Un testimonio. No sé si, o sea, lo poco que leí del resumen del libro es que este libro habla sobre experiencias de este señor, ¿no? Que está preso, ¿no? Entonces no habla de apología, pero fue demasiado exagerado. La policía entró empujando a todos, se metieron ahí, sacaron los libros y hicieron que cancelaran, y la sala ya estaba llenándose. O sea, que sí había la curiosidad de saber qué es lo que ha escrito este señor. Claro. Porque, ojo, el señor Montesinos también sacó su libro hace años. No sé si habrá estado en la Feria del Libro, no lo sé. Pero nadie lo censuró a este señor Montesinos, que creo que es, bueno, está casi al nivel de un terrorista, ¿no? Están al mismo nivel, pero también fue un asesino genocida. Entonces, digamos que creo que la exageración, los miembros del orden fueron muy exagerados al entrar hacia la feria. La gente se asustó porque pensaban que había una bomba. Es más, muchas personas, y la feria estaba llena. Dice, ay, policía, parece que ha habido una bomba. Y la gente comenzó a correr. La gente comenzó a caminar más rápido, las comenzaron a aglomerarse. Y yo dije, no, o sea, eso estaba mal, ¿me entiendes? En un lugar donde había tanta gente, proporcionar caos es peligroso, ¿no? Pero ¿cuál sería el límite en todo caso, Cristian? Es bastante difuso también, yo te confieso, ¿no? O sea, sí. El de la libertad de expresión y la apología. Por ejemplo, ¿no? En Alemania durante casi 7 décadas estuvo prohibido Mein Kampf, ¿no? Pero ahora ya se puede comprar en una librería, hasta se puede discutir en un foro, por ejemplo, intelectual, académico, sí, ¿no? Yo lo he leído. El libro rojo de Mao, ¿no? O sea, de Mao todos los ataúdes que tiene a cuestas, ¿no? Sí. Pero a la vez, claro, realmente es muy que quizá vago, existirá algún punto. Yo creo que la apología al terrorismo sería, pues, donde hay un libro donde se hable, pues, donde se alaben el genocidio que hizo Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? En este caso por la ley del MRTA. Pero no, o sea, no he podido leer el libro, lo voy a leer de hecho porque sí me llamó mucho la atención, pero no, digamos que hubo una exageración por parte de la policía. O sea, yo creo que hay libros... Fue desproporcionado desde tu punto de vista. Sí, como la forma como entraron. O sea, tú cuando ves policías así con chaleco, la gente se asusta. Ahora la gente le tiene no solamente miedo a los estacionarios, también le tiene miedo a la policía. Claro. Entonces, cuando ves policías entrando con una situación, o sea, entrando empujando a la gente, cuando estás manejando y te para un policía, dices, acá te tengo que pagar. No sabes que has hecho mal, pero vas a tener que pagar. Exactamente. ¿No? Entonces uno como que se asusta, ¿no? Pero a mí me parece que ya, pongamos que lo quieran cancelar. No bastaba de repente con mandar personas de civil y decir, oye, ¿sabes qué? Eso no se va a hacer. No mandar a las policías con su chaleco y agarrar los libros y meterlos en una caja. Y es cierto, la gente en el puesto se comenzó a aglomerar, los visitantes se aglomeraron ahí porque la gente del puesto comenzó a gritar también. ¡Ay, los libros! Entonces eso fue un escándalo que no necesitaba manchar la Feria del Libro. Entonces, también me parece un tema comunicacional por parte de la misma Cámara, ¿no? Porque la Cámara acogió esa presentación. O sea, la acogió y hay un comité que en teoría evalúa. No es que tú presentes un libro y te digas, ¿cuál es tu título? Es este, ya quedó. ¿No? Te evalúan y luego te dan una fecha. La Cámara la aceptó y luego se desdijo, ¿no? Eso, claro. Ahí te das cuenta tú que las mismas personas de la Cámara ni siquiera leyeron el libro. O sea... Y probablemente ni siquiera repararon en el autor, Peter. Exactamente, ni siquiera, o sea, de repente... con eso también te das cuenta tú quiénes son los que están manejando la feria. Ni siquiera son gente de repente de nuestra edad. Debe ser ahí, pues, no sé, el sobrino de alguien que lo han puesto y que no tiene idea de quién era Polanyi Campos, ¿no? O sea, te ponen a ti o me ponen a mí, oye, espérate, este libro, claro, vamos a leerlo porque acá hay que ver, ¿no? O sea, yo creo que las personas idóneas en el puesto idóneo no están. Entonces, justamente por eso pasan ese tipo de errores. Entonces, y también, pues, la forma como vas a intervenir, ¿no? Justo cuando venía para acá, yo lo comentaba con mi socio, Eduardo, yo tomé el Metropolitano. Okay. Y cuando venía en el Metropolitano salía un señor muy gordo, muy grande, salía del Metropolitano y se le acercaron dos tipos. Y los tipos los saludaron y le dijeron, somos Terna.
¿no? Pero los tipos, el señor que estaban interviniendo estaba muy bien vestido. Los ternas más bien estaban vestidos de una forma muy extraña y lo comenzaron a agarrar y comenzaron a forcejear en la mitad del Metropolitano. ¿Se identificaron? No, pero forcejearon y lo tiraron al piso. O sea, la gente que estaba alrededor pensó que lo estaban asaltando. Claro. Yo también pensé lo mismo, Claro. pero me detuve porque, o sea, yo no me quise meter, solamente trataba de analizar qué estaba pasando. Ya me di cuenta, pues, cuando el tipo, uno de ellos que estaba agarrando a este señor, tenía una pistola, ¿no? Entonces también entra la duda, ¿son policías o no son? Porque ahora también el relador te dice, soy policía. Al final lo tiraron al piso, lo enmarrocaron, creo que sí eran policías y creo que lo estaban interviniendo porque lo estaban siguiendo y creo que el tipo seguramente va a salir en la televisión más tarde, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención fue la manera de cómo intervienen a una persona. O sea, ahora te intervienen, antes de repente lo hacían con un poquito más de sigilo, ¿no? Esperaban que estés más alejado en la calle. Lo hicieron, o sea, cuando la gente estaba saliendo del Metropolitano y el espacio estaba lleno. Claro. O sea, eso también es peligroso, ¿no? La gente se asusta. O imagínate que el otro tuviera una arma y se agarraran a balazos. O sea, eso no se hace de esa forma. Entonces yo no sé si la gente que debería estar en ese lugar, la gente idónea, está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que yo pienso. Cristian, para ir un poco terminando, concluyendo, ¿qué es lo nuevo que se viene con la editorial? ¿Cuáles libros están ya por salir en la puerta del horno? Estamos trabajando ahorita, de hecho, estamos trabajando como una segunda parte de este libro, que se llama El último suspiro en Gaza, que tiene que ver más con lo último que está pasando en Gaza, que es... digamos, este problema que hay con la hambruna que hay en Gaza, ¿no? La falta de la ayuda que justamente la ha bloqueado Israel. Y también, a recomendación de mi socio, estoy sacando un libro, ya he avanzado un poco con este libro que se llama bueno, no tiene título definido, pero son historias de la pandemia, que son historias muy fuertes que me pasaron a mí en la pandemia, porque en la pandemia cabe destacar que yo trabajé para el Ministerio de Salud y vi muchas cosas, muchísimas cosas en muchos hospitales, de muchas familias. Entonces hice como tomé nota de varias cosas que me habían pasado y decidí escribirlas. Entonces ese también libro es el otro libro que se viene. Sé que de repente también en las próximas semanas vas a tener también aquí a Eduardo Radici, claro que es el socio de la editorial, que también está sacando un libro maravilloso con un personaje incaico alucinante, que ya te voy a hablar en su momento, que se llama Auca. También va a sacar su segundo libro. Y tenemos un par de clientes maravillosos que están sacando libros con nosotros. Uno de ellos es Edward Jungo, que fue quien trabajó en la vida de Chapulín el Dulce. Es el actor que hizo de Chapulín el Dulce. También es escritor. Y ha escrito un libro sobre los héroes peruanos. También está trabajando con nosotros. Entonces, tenemos ahí chamba. Estamos ahí apoyando a muchos escritores. La verdad es que lo que queremos hacer, básicamente, César, es que la gente vuelva a leer, que la gente quiera leer. Por eso que tú vas a ver en muchos de los libros que estamos trabajando, en los míos no exactamente, esta moda la ha traído mi socio Eduardo Radici, estamos poniendo QRs en los libros, cosa que cuando tú terminas de leer un capítulo del libro, ese QR te lleva a un video o a una canción que complementa tu lectura. Entonces es una forma de poder hacer también otro beneficio diferencial con la lectura, porque la gente anda con celular, entonces tú dices, ¿a dónde me llevará ese QR? ¿No? Entonces, un valor agregado. Es un valor agregado interesante para los jóvenes que ahora pues ya no están leyendo, ¿no? Muy bien, Cristian. Por favor, para terminar, dinos a los que están interesados en publicar o por hacerte llegar un proyecto editorial, ¿dónde pueden buscarte? ¿Cómo se pueden contactar, Cristian? En las redes sociales estoy como escritor Cristian Castro en YouTube. Estoy en TikTok. Pues yo era muy reacio al TikTok. Finalmente con TikTok he hecho un montón he cerrado un montón de trabajos con un montón de clientes en TikTok. En Instagram estoy como estoy como Cristian Castro 1982, y también ahí en las redes sociales sale mi número. De hecho, en los próximos días voy a cambiar de número, lo digo por adelantado porque he estado recibiendo unas llamadas poco agradables. Sí, cabe resaltar, César, que también he sido víctima de extorsión. No sé cómo ni por qué. Ni las editoriales se salvan. Sí, o sea, imagínate, porque nosotros hacemos mucha publicidad, ¿no? En redes, ¿no? Saca tu libro con nosotros. Entonces yo siempre dejo el número. Igual, yo no tengo miedo de dejarlo ahorita porque igual voy a cambiarlo en las próximas semanas, ¿no? Pero si pueden llamar por ahora, en estas semanas, comunicarse al 995-244-228.
y pueden consultar sobre los libros que tenemos o consultar cómo podemos hacer para poder sacar un libro. Entonces, así que nada, en las redes sociales pueden escribir para poderlos ayudar. Nosotros, la primera reunión que tenemos siempre con el cliente, o sea, nunca te vamos a cobrar nada, es gratuita, solamente para ver, ¿no?, la calidad de tu trabajo, y si tu trabajo también es malo, igual lo mejoramos. O sea, ese es nuestro trabajo, justamente hacer que puedas sacar un libro con una buena corrección de estilo y una buena promoción, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Te ti, esperamos César, en cualquier momento acá nuevamente en el set, y también a los autores de la editorial. Gracias César, gracias a todos. Muchísimas gracias. Tuvimos con nosotros a Cristian Castro Silva, editor de CCS Comunicaciones. Este fue todo por el programa de Al Final del Día. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Quédate con nosotros en Neo TV. La nueva televisión.